Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a estar analizando este interesante tema de género literario e interpretación bíblica. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta que ella no contiene un único género literario. Eso quiere decir, no tiene un solo estilo, sino que hay una gran variedad de ellos, y esto es porque los autores bíblicos, cuando escribieron los documentos que ahora componen la Biblia, utilizaron todos aquellos estilos que tenían a su disposición. Los géneros literarios son simplemente las categorías en que se puede clasificar toda obra escrita. Cuando nosotros hablamos de documentos antiguos, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, las tragedias de Sófocles, etcétera, todas ellas son clasificadas en diferentes categorías de acuerdo al estilo con que fueron escritas. En el sentido clásico, por ejemplo, tenemos el género épico, lírico, dramático, narrativo. Pues algo semejante sucede con la Biblia. No tenemos exactamente estos géneros, pero porque estamos hablando de otra cultura, ¿no? Estos géneros que acabo de mencionar acá suceden en la cultura griega. La Biblia fue escrita más que todo por personas hebreas, y entonces los estilos que ellos utilizaron fueron otros, pero de cualquier manera ellos utilizaron los estilos que tenían a su disposición y, en conclusión, la Biblia no tiene un solo estilo, mejor dicho, no pertenece a un solo género literario, sino que tiene una gran variedad de ellos, ¿no? Los géneros literarios son categorías en que se pueden clasificar toda obra escrita, decíamos. Eh, para ilustrar esto, hablemos un poquito de la televisión, ¿sí? Creo que todos tenemos una televisión en nuestra casa. Cuando nosotros vemos la televisión, resulta que en ella no acontece un solo estilo de programas. En ella tenemos, por ejemplo, o podemos ver los noticieros, novelas románticas, películas de acción, películas de drama, documentales e incluso propagandas. Podemos ver una gran variedad de programas y claro, cada vez que nosotros estamos frente a un programa diferente, ajustamos el chip de nuestro cerebro para racionalizar lo que estamos viendo. Cuando vemos el noticiero, por ejemplo, creemos que se nos están contando cosas verdaderas, cosas de la vida real, y entonces nosotros tendemos a creer todo aquello que los noticieros dicen. Cuando nosotros estamos viendo una película de acción, la disfrutamos, pero no nos creemos lo que ahí está sucediendo. O cuando vemos una película de ciencia ficción, por ejemplo, Alien, por ejemplo, El Depredador, vemos un montón de cosas y sin embargo podemos salir a la calle después o podemos ver incluso una película de terror y salir a la calle después sabiendo que no nos va a aparecer un hombre lobo o un vampiro porque entendemos que es ciencia ficción. Sin embargo, cuando vemos un documental, nosotros tendemos a creer que lo que ahí se está diciendo es real. Pues bien, cuando estamos frente al televisor y tenemos enfrente nuestro un tipo de programa específico, nosotros ajustamos nuestro cerebro para entender ese mismo tipo de programa o de género. Lo mismo debería de suceder con la Biblia, pero no sucede siempre así. En la Biblia nosotros tenemos muchos géneros literarios, como vamos a ver. Sin embargo, leemos la Biblia como si de un solo género literario se tratara. Y lo que nosotros tenemos que hacer es analizar qué género estamos leyendo para ajustar nuestro chip interpretativo o hermenéutico y así poder leer la Biblia de manera adecuada. No hay que confundir, sigo explicando, estamos en la introducción, no hay que confundir los géneros literarios con las figuras retóricas. Resulta que en la Biblia existe mucho lenguaje figurado y a eso y nosotros llamamos figuras retóricas, eh, que son pequeñas expresiones, ¿no? Del lenguaje figurado. El género literario, por el contrario, es un estilo que domina todo un documento. Más adelante hablaremos en otro video sobre las figuras retóricas.
Como en un árbol, ¿no? La figura retórica serían esos pequeños frutitos que aparecen aquí en la imagen, mientras que los géneros literarios serían las ramas del árbol. Cuando hablamos de figuras retóricas, estamos hablando, por ejemplo, de una hipérbole, que es una exageración. Estamos hablando de una metáfora, que es una comparación. Estamos hablando de una metonimia, que también es una comparación, pero no debido a la semejanza, sino debido a la conexión causal de una cosa con la otra. Estamos hablando de una sinécdoque, estamos hablando de una prolepsis, etcétera, ¿no? Existen muchos nombres para cada una de estas figuras retóricas que sí aparecen en la Biblia y que son muy importantes y no deben ser entendidas de manera literal. Cuando nosotros hablamos de género literario, estamos hablando de un estilo que domina todo un documento o una serie de documentos. Eh, Antes de adentrarnos ya a los géneros literarios en sí, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? Esta es una pregunta necesaria. ¿Por qué permitió Dios el uso de distintos géneros literarios? Un hermano al que yo respeto mucho y aprecio mucho, en cierta ocasión me dijo, mientras andábamos en un carro por Dallas, me dijo, yo la verdad no entiendo o no sé por qué Dios escribió un Nuevo Testamento tan complejo. Yo hubiese preferido que lo hubiese escrito como la Constitución de los Estados Unidos, es decir, artículo 1, Dios se revela o Dios existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Artículo número 2. La Biblia es inspirada en este y este sentido. Artículo número 3. El hombre ha pecado. Artículo número 4. Jesucristo dio su vida por ti. O sea, de una manera sencilla, así como se escriben las leyes, y ya que nos dejara ese documento como tal. Pues resulta que cuando uno entra a la Biblia no se topa con eso, se topa con narrativa. La Biblia empieza a contar una historia ya en el Génesis, en el Éxodo. Luego en el Levítico hay mucho material de carácter legal y luego pasamos a los salmos que son poemas, a proverbios, a los profetas que también son poemas. Entramos al Nuevo Testamento y hay una gran complejidad realmente en la Biblia. Él se quejaba de eso. Y entonces uno se tiene que preguntar por qué, ¿no? Dios lo quiso así. No tanto por qué lo permitió, sino por qué lo quiso así. Y bueno, yo tengo dos respuestas. La primera es que la realidad como tal, la realidad, tanto la física como la espiritual, es sumamente compleja, ¿no? Y entonces es imposible de captarla con la utilización de un único género literario. Y en segundo lugar, el ser humano, a quien es dirigida la revelación, también es un ente sumamente complejo y utiliza muchos canales de lenguaje. Nosotros somos seres complejos, realmente. El lenguaje científico no nos sirve a nosotros para nuestra vida. Nos sirve, claro que sí, para lo que es instructivo. Si yo estoy ante un médico, quiero un lenguaje directo y científico y quiero que me diga de qué estoy enfermo y con qué tipo de medicamento yo me puedo sanar. Pero cuando yo estoy ante el amor de mi vida, por ejemplo, yo no quiero ese lenguaje científico y directo, sino quiero un lenguaje romántico, quiero una expresividad de los sentimientos. Cuando yo estoy con mis amigos, no me interesa a mí el lenguaje científico, me interesa la diversión, me interesa la comedia, me interesa reír un rato, contar historias interesantes, pasarla bien, ¿no? Con mis amigos. Cuando yo estoy en deportes, quiero otro tipo de lenguaje. Entonces, el mundo del ser humano, tanto el mundo como la misma interioridad del ser humano, es sumamente compleja. Y entonces cuando Dios dio su revelación, Dios la dio, ¿no? Viene de Dios, Dios es un ser complejo, pero al mismo tiempo está pensando en el objeto de esa revelación. Y ese objeto es sumamente complejo, o sea, el ser humano es complejo. Entonces Dios para comunicar su verdad necesitó muchos canales, ¿no? Y por eso es que en las escrituras existe una gran variedad de géneros literarios. La realidad es más compleja que el simple empirismo. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen del Quijote de la Mancha,
esta famosa imagen de el Quijote y Sancho y los molinos al fondo. Y quien ha leído esta grandiosa obra sabe que el Quijote veía a unos enemigos, unos gigantes en esos molinos, mientras que Sancho Panza simplemente miraba a unos molinos, ¿no? La persona que es práctica, la persona que es empirista, dice, Sancho tenía razón, porque ahí nada más había unos molinos. Pero las personas que entienden de literatura, que profundizan en la imagen del Quijote, saben que ahí hay una tremenda idea de la tecnología como enemiga del ser humano. Y cómo es que los dos, en cierto sentido, tienen razón y captan algo distinto de la realidad. Pues así es la realidad. Nosotros no podemos simplificarla. Aquí hubo un accidente, aquí hubo un carro que se destruyó. También tenemos que pensar en los sentimientos de las personas que han perecido o en el dolor que van a dejar en sus parientes. No, o sea, la realidad es sumamente compleja. Entrando ya en materia, cuando uno abre la Biblia, con lo primero que se topa es con narrativa. El Génesis nos va a contar a nosotros una historia. El Éxodo continúa con esa historia del pueblo de Dios. Cuando vamos a Números nos habla del pueblo de Dios en el desierto. Deuteronomio es una recapitulación y contiene un material legal. Y luego entramos a Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, Edras, Nehemías. Todo eso es una gran historia, ¿no? Cuando vamos al Nuevo Testamento, lo primero que tenemos son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos cuatro evangelios nos cuentan una historia desde cuatro ópticas distintas. Luego pasamos a Hechos de los Apóstoles, y en Hechos nosotros también tenemos historia como tal, ¿no? Esta no es historia en el sentido científico de la palabra, es narrativa. La Biblia nos está contando una historia, ¿no? Y más de la mitad de la Biblia es historia, más del 60% incluso de las escrituras es narrativa, es decir, que es un género sumamente importante. ¿Por qué Dios nos cuenta una historia? Bueno, el propósito de la narrativa es darnos a conocer a Dios. O sea, ese Dios que es invisible, que habita en luz inaccesible, se hace conocible por medio de las escrituras, por medio de la narrativa bíblica. Entonces, la Biblia no me está a mí contando la historia del universo, la historia del hombre, la historia por ejemplo, Abraham, la historia de Israel, sino me está contando a mí la historia de Dios. Quiere presentarme a Dios. En el principio, dice la escritura, Génesis 1:1, creó Dios. Dios es el sujeto de ese discurso. Los cielos y la tierra es el complemento, ¿no? Pero el sujeto de esa historia es Dios. No me está hablando a mí de los cielos y la tierra, sino me está hablando de Dios, de su actuar, su relación con el ser humano. Génesis 12:1 dice, mas Dios, una vez más el sujeto, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En Éxodo ya aparece nuevamente Dios en la zarza ardiendo. He oído el clamor de mi pueblo y ahora te envío a ti, a Moisés, ve y sácalo. Es la historia de Dios. La Biblia quiere que yo conozca a Dios y por eso me cuenta su historia, la historia de sus acciones, pero no solo de sus acciones, de sus actos, de el abrir del Mar Rojo, sino también de sus palabras, porque en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento Dios habla y habla mucho. De hecho, dentro de este género literario de la narrativa, podríamos hablar nosotros de un subgénero literario, el material legal que aparece ahí. Claro, cuando nosotros llegamos a, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, tenemos los 10 mandamientos. Y luego del capítulo 21, 22 y 23 tenemos una serie de leyes. Pasamos a Levítico y Levítico son un montón de leyes que tienen que ver con la pureza, con las ceremonias. Llegamos a Deuteronomio y Deuteronomio tiene una gran cantidad de leyes. A esto nosotros llamamos material legal,
Es típico del Antiguo Oriente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, este material legal tiene una peculiaridad que muchas veces los intérpretes bíblicos pasan por alto. Este material legal está incrustado dentro de una narrativa. Y eso quiere decir que para entender muy bien las leyes que hay en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender la narrativa que está en el fondo. Entremos a los 10 mandamientos, por ejemplo. Resulta que los 10 mandamientos están en Éxodo 20. Han pasado ya 19 capítulos de Éxodo, donde Dios mira a su pueblo viviendo en la esclavitud en Egipto y decide liberarlo. Y lo libera por medio de grandes milagros, señales, 10 plagas contra Egipto. Aparte de eso, cuando los egipcios los persiguieron, Dios abrió el mar rojo enfrente de ellos, los hizo caminar por el desierto y hay toda una historia. Entonces, cuando Dios empieza a dar esos mandamientos tienen que ser interpretados dentro de ese contexto histórico, dentro de ese contexto narrativo. Dios acaba de liberar a su pueblo y le va a entregar un código legal para que el pueblo no vuelva a la esclavitud. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los libros históricos, es decir, los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, es que el pueblo de Dios olvidó esa ley y por lo tanto volvió a la esclavitud. No solamente se esclavizó él mismo, cuando los poderosos de Israel esclavizaron a los pobres, sino también cuando Dios decidió enviarlos al exilio, que es otro tipo de esclavización o esclavitud, ¿no? En la Biblia nosotros no nada más tenemos narrativa, también tenemos poesía. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque en la Biblia están el libro de los Salmos, que son 150 salmos distribuidos dentro de 5 libros. Nosotros lo tenemos como un solo libro, sin embargo, cuando uno abre el libro de los Salmos, se va a topar con el libro primero. Y así tenemos 5 libros de salmos, 150 salmos, 150 poesías. No solamente eso, dentro de la narrativa también tenemos poemas. El capítulo 15 de Éxodo es un poema. El capítulo 1 de Génesis es otro poema. El capítulo 5 del libro de los jueces es otro poema. Y luego dentro del libro de Samuel tenemos algunos de los salmos que David compuso, por ejemplo, a propósito, en el segundo libro de Samuel, en el mero inicio, a propósito de la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces, tenemos varios poemas. El libro de Job, el libro de Proverbios, Eclesiastés, está escrito en poesía. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, todos están escritos en poesía, con algunas excepciones de algunos capítulos que son narrativa, ¿no? Pero la poesía está presente prácticamente en toda la escritura. Incluso cuando uno llega a Apocalipsis, Apocalipsis tiene muchos poemas incrustados. ¿Y cuál es el sentido de la poesía? Bueno, su énfasis es artístico. La poesía pretende ser artística y eso significa que pretende estimular las emociones y los sentimientos del ser humano. El ser humano, una vez más, es sumamente complejo. No es simple. Nosotros no somos nada más racionalidad. Si fuéramos así, Dios nos hubiese hablado racionalmente únicamente. Nosotros también somos emociones, nosotros también somos arte. Y la Biblia tiene arte, tiene poesía, ¿no? Porque está dirigida a un ser humano que tiene emociones y tiene sentimientos y Dios quiere tocar también esas emociones y esos sentimientos. Como subgéneros de la poesía, podremos hablar de la sabiduría. Hablábamos, por ejemplo, de Job, Proverbios y Eclesiastés, que son los 3 libros de sabiduría por excelencia en la Biblia. Esos libros de sabiduría tienen o utilizan la poesía. Están escritos en poesía.
Claro, no es una poesía como la nuestra que tiene métrica y rima. La poesía hebrea a veces tiene cierta rima, pero nosotros no podemos captar esa belleza porque estamos ante traducciones, ¿no? Eso solo se logra ver en el original. Sin embargo, no se dedica tanto a la rima y a la métrica, sino más bien al paralelismo, a la unión de ideas, a el contraste, ¿no? De las ideas, porque hay paralelos que son sinónimos, en que dos ideas idénticas se comparan, y hay paralelismos antitéticos, en que dos ideas opuestas se contrastan. No, y esto es la poesía hebrea, y es muy, muy interesante cuando uno entra a estudiarla de manera artística. Pues bien, los sabios de Israel que querían comunicar la experiencia acumulada, toda esa sabiduría que Dios había dado y que ellos habían adquirido por medio de su experiencia y deseaban comunicarla, esos sabios de Israel utilizaron la poesía para poder comunicarla, porque la poesía tiene una ventaja sobre la prosa y es que es mucho más fácil de memorizar. Pero atención, no solamente existe esa sabiduría en estos tres libros que mencionamos. El Salmo 1, por ejemplo, es un salmo sapiencial y eso significa que el salmo, más que una oración a Dios, es un discurso que está comunicando una idea. Y no es solo el Salmo 1, también el Salmo 19, también el Salmo 119 que están dedicados a la ley, también el Salmo 90, ¿no? También el Salmo 103. Muchos de los salmos están tratando de comunicar sabiduría al ser humano. Entonces podríamos hablar de una mezcla de la poesía y la sabiduría, y lo mismo u otro tanto podemos decir nosotros de la profecía. Resulta que los profetas, o por lo menos los libros que nosotros tenemos en la Biblia de los profetas, 12 profetas menores más 3 profetas mayores y 4 si incluimos el libro de Lamentaciones, que es un poema, pero al mismo tiempo es profético. Resulta que los profetas de Israel decidieron utilizar la poesía como medio de comunicación de sus ideas. Y muchas veces nosotros no entendemos que cuando estamos leyendo Isaías o cuando estamos leyendo Amós, estamos enfrente de poemas e interpretamos literalmente lo que ellos dicen. Error. Estamos frente a un poema. Cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que son poesía y tenemos que interpretarlos como poesía. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, me salto los evangelios. Los evangelios son narrativa, eh, pero decidí no colocarlos acá, ¿no? Sin embargo, los evangelios sí tienen ciertas peculiaridades interpretativas que necesitamos profundizar un poquito más para explicar esas peculiaridades, porque no se pueden interpretar exactamente como la narrativa del Antiguo Testamento o de Hechos de los Apóstoles. Hay ciertas peculiaridades, pero en términos general, los evangelios son narrativa. Me hablan igual de Dios manifestado en la carne, de sus acciones, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero al mismo tiempo también de sus palabras, y sus palabras tienen que ser interpretadas en el marco narrativo. Es decir, cuando llegamos al Sermón del Monte, tenemos que interpretar el Sermón del Monte en medio de ese marco narrativo de Jesucristo hablando a sus discípulos en frente de sus adversarios. Bien, cuando pasamos de ahí, pasamos de Hechos, que también es narrativa, llegamos a las cartas. El Nuevo Testamento está lleno de cartas. ¿Y qué son las cartas? Bueno, las cartas son documentos pastorales que un apóstol o un líder prominente, porque las cartas, algunas fueron escritas por los apóstoles. El caso de las 13 epístolas paulinas, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, escritas por apóstoles. Pero, por ejemplo, Santiago no fue escrito por un apóstol. ¿Ya? Entonces, por apóstoles o un líder prominente, ¿no? Entonces ellos mandan ese documento a una comunidad cristiana para, y aquí van varios propósitos, animarlos
que sigan en la fe. Instruirlos, ¿no? Hay ciertas cosas que los apóstoles no pudieron comunicar porque tuvieron que salir de esas comunidades muy pronto. Por ejemplo, el apóstol Pablo tardó nada más unos 3 meses aproximadamente en Tesalónica. Luego tuvo que salir porque se desató una persecución contra su persona y allá desde el exilio, probablemente desde Corinto, él escribe la primera epístola a los tesalonicenses. Pretende animarlos porque sabe que la iglesia está bajo persecución y tiene que animarlos a que sigan en la fe. Pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que él no pudo decir, que no pudo instruir, como la situación de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Entonces los va a instruir. Y por eso es que nosotros leemos las cartas para entender la instrucción apostólica. Entre más defectos tenía la iglesia, más importantes eran las cartas. Por eso es que tendemos a concentrarnos en primera y segunda a los Corintios, debido a los muchos defectos que esa iglesia tenía. También para corregirlos, porque a veces ellos estaban tomando un rumbo equivocado y el apóstol o el líder prominente, por medio de ese documento, de esa carta, los corrige, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos las cartas, tenemos que entender que había un contexto en la iglesia. Muchas veces cuando ignoramos ese contexto de la iglesia, es decir, la respuesta a la pregunta, ¿qué estaba pasando en la iglesia? ¿Qué estaba sucediendo? Cometemos errores interpretativos. Leer una carta es como escuchar una llamada telefónica. Yo estoy escuchando solamente una parte, pero no logro escuchar al interlocutor. Es decir, si veo a un familiar mío hablando por teléfono, solo lo escucho a él, no escucho al otro que está hablando. Y entonces mi imaginación puede volar y puedo cometer errores. Así es de que debo especular qué es lo que está diciendo la otra persona. Pues leer una carta del Nuevo Testamento es exactamente igual. Muchas veces el apóstol Pablo escribe a los Corintios, por ejemplo, acerca de lo que me preguntaron y da una respuesta. Pues bien, para entender muy bien esa respuesta, yo tengo que imaginar o tengo que construir o reconstruir la carta que los corintios enviaron a Pablo para saber cuál fue la pregunta y cuando logro dar con la pregunta adecuada, entonces la respuesta que el apóstol da tiene sentido y puedo interpretarla muy bien. Muchos errores se cometen al no pensar en el contexto de las epístolas. Y llegamos al fin a el último género, Apocalipsis. No solo Apocalipsis está escrito en ese género literario, también el libro de Daniel está escrito en ese mismo género literario. Resulta que hoy en día nosotros no estamos muy familiarizados con este género literario, como si estamos con las cartas, porque cartas nosotros escribimos muchas. Yo todavía viví la época en que me comunicaba con mis parientes, con mis amigos, con mis amigas por medio de las cartas. Entonces entiendo muy bien ese género literario. Apocalipsis no. Sin embargo, en el siglo primero se escribieron muchos apocalipsis y esta era una forma de escribir muy común, ¿no? Eh, Uno puede entrar a leer muchos apocalipsis, como el apocalipsis de Pedro, el apocalipsis de Pablo, etcétera. No hay muchos textos que son apocalípticos. Incluso algunos opinan que el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento es un tanto apocalíptico en sus primeros capítulos. Otros opinan que en sus últimos capítulos. Yo tiendo a pensar que en los primeros. Y hay muchos otros libros judíos que son también apocalipsis, como el libro de Enoch, la Asunción de Moisés, ¿no? Cuarto de Esdras, documentos que uno puede conseguir muy bien en el Internet hoy en día y que hace muy bien leyéndolos, no considerándolos como inspirados, sino considerándolos como parte del género, porque leer ese género me ayuda a mí a entender el Apocalipsis. Muchos errores se cometen al interpretar Apocalipsis porque no se le toma o no se toma en cuenta su género literario. Muchos piensan que el Apocalipsis hace predicciones del fin del mundo. Otros piensan que el Apocalipsis está haciendo predicciones de la caída del Imperio Romano del siglo I.
Pero realmente el objetivo de Apocalipsis no es ni uno ni otro. E incluso hay quienes piensan que el Apocalipsis da señales que se tienen que ir cumpliendo a través de la historia de la iglesia. Realmente ese género existía. Y el fin de ese género es describir la realidad tal y cual es, detrás de las apariencias. Su fin es abrir los ojos del pueblo de Dios, para que no se deje engañar por las apariencias engañosas que el mundo presenta. Recordemos nosotros que Satanás es el padre de la mentira y que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Por lo tanto, el mundo me va a presentar a mí una cosmovisión. Se me presenta, por ejemplo, la riqueza como el bien máximo a conseguir. Los títulos universitarios como de lo que nosotros deberíamos de jactarnos. Se me presentan a los grandes líderes políticos como salvadores y mesías. Todo eso es un engaño de Satanás. Y Apocalipsis quiere que yo vea la realidad tal y cual es. Por ejemplo, en el siglo primero se presentaba a la ciudad de Roma como la última maravilla de la civilización, la ciudad hecha de mármol, la civilización misma, y al imperio romano como el salvador del mundo. En aquel tiempo se hablaba de la paz romana, ¿no? Y del emperador como el benefactor. De hecho, al emperador se le llamaba Augusto, y Augusto quiere decir el que nos provee, el salvador. O incluso el mismo Domiciano llegó a llamarse a sí mismo el Salvador, ¿no? Soter, que en griego significa Salvador. En Apocalipsis, tanto a la ciudad como al imperio que sostenía la ciudad se le describe como a una gran ramera sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, aquí el fin no es tanto descifrar lo que significan los cuernos, lo que significan las cabezas, lo que significa la ramera, lo que significa el color escarlata con que está vestida, aunque eso es interesante y es parte del análisis. Lo más importante es que yo como cristiano entienda que esa ciudad no es la ciudad construida con mármol, sino esa ciudad es una gran ramera porque está construida sobre la sangre del pueblo. La descripción de ella es esa. Tiene una copa y esa copa está llena de la sangre de los mártires, ¿no? Donde tiene metidas todas sus blasfemias. Y que yo vea a ese gran imperio no como el Salvador, sino como la bestia. Y es interesante que hoy en día muchas personas ven a los grandes imperios y a las grandes potencias como los salvadores, como los enviados de Dios. ¿Cuánto nos hace falta leer Apocalipsis para tener una cosmovisión adecuada de la realidad? ¿Cuál sería el problema? Concluimos con ignorar esto que acabo de mencionar acá y sobre lo que tendríamos que profundizar. Porque podríamos sacar un video por cada uno de los géneros literarios para hablar de sus peculiaridades en interpretación bíblica. Pero en términos general, ¿cuál sería el problema al ignorar el género literario en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Cuál sería el problema? El problema es que podríamos terminar interpretando de una manera totalmente equivocada. En 1898 se escribió este magnífico libro, ficción, La Guerra de los Mundos, por Herbert George Wells. Resulta que en 1938, en Nueva York, una radio para la Noche de Brujas, ¿no? Una radio decidió transmitir, ¿no? eh, una radionovela que era una adaptación de este libro. Al inicio dijeron, unos 15 minutos antes, que iban a presentar eh, un relato de ficción. Sin embargo, su narrativa fue tan realista, ¿no? Había música y de pronto la radio interrumpe
y un periodista empieza a dar la noticia de la invasión, de las explosiones que están sucediendo en Marte, ¿no? En aquel tiempo los extraterrestres venían de Marte, ¿no? Entonces, tres explosiones en Marte, hay música. Más adelante, el periodista interviene nuevamente y dice que han caído unos rayos sobre la Tierra. Y más adelante interrumpe nuevamente para hablar de unos monstruos que están saliendo de la Tierra. Y en fin, cualquiera que ha visto esta película con Tom Cruise sabe de lo que estoy hablando. Pues en el 1938 se presentó como una radiopelícula, ¿no? Y un programa de radio de 1 hora en que se presentó tan realista y muchas personas escaparon el anuncio de que se iba a presentar un programa de ciencia ficción. Resulta que en todo Nueva York y Nueva Jersey, que era donde alcanzaba la radio, la gente o mucha gente salió de sus casas y se volvió loca porque estaban pensando que estaban escuchando el noticiero cuando en realidad se trataba de un programa de ciencia ficción. Si hubieran sabido la realidad y hubieran interpretado el programa como lo que realmente era, no hubieran cometido tanta locura, hubieran disfrutado el programa durante 1 hora, pero ellos se asustaron, colapsaron las calles de Nueva York y Nueva Jersey. Lo mismo nosotros vemos en sentido religioso. ¿Cuántas veces las personas han predicho la venida de Cristo basados en un pasaje de Apocalipsis? ¿Y cuántas personas han vendido todo lo que tienen, ¿no? Y esperan la venida de Cristo en tal o cual fecha y después terminan completamente decepcionados, no solamente de su iglesia, no solamente de su pastor, no solamente de su secta, sino de Dios mismo, como si Dios tuviese la culpa, como si Dios tuviese la culpa del engaño o como si Dios tuviese la culpa del error en el cual han incurrido esos intérpretes de la Biblia. Desconocer el género literario me puede llevar a mí a errores fatales en interpretación bíblica. Este, en verdad, es un tema muy importante. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Si les ha gustado el video o el estudio, no olviden compartir para que más personas puedan tener acceso a él. Y si todavía no está suscrito, pues suscríbase a mi canal. Que el Señor los bendiga.